domingos. Y en Juan capítulo 14, versículo 1 dice nuevamente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oremos, hermanos. Señor de la gloria y Padre celestial, gracias nuevamente, Señor, te damos. Qué privilegio y qué oportunidad tú nos das de poder a continuación escudriñar tu palabra y dejar, Señor, que ella alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la cual tú nos has llamado, las riquezas insondables, las cuales están en Cristo, porque allí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia, y donde encontramos, Señor, refrigerio también, consuelo. Tú nos enseñas que en ellas encontramos consolación, pero también instrucción, disciplina, corrección, para que podamos ser seres y hombres y mujeres perfectos, perfectas, a fin de que estemos preparados enteramente para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a recibirla como lo que es, tu palabra. Abre nuestros sentidos, abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que ella, Señor, penetre en nuestro ser y transforme nuestra vida, Señor. Y de esta manera llevemos el fruto que tú deseas, Señor, que llevemos, de obediencia, de santidad, de pureza, y de seguir, Padre, dándote la gloria, Señor, y la honra con nuestras vidas, con nuestra alma, con nuestra conducta, con todo nuestro ser, Señor. Gracias, pues, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, exhortándonos, animándonos y fortaleciéndonos para que podamos, Señor, seguir adelante, Señor, perseverando en este camino. Oramos, Señor, y damos gracias y rogamos tu bendición, tu dirección y tu poder sobre nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Las tribulaciones emocionales. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Deuteronomio 29:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos capítulo 1, verso 3. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, verso 4. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Salmos 37, verso 25 y 26. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios capítulo 28, verso 25. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras
de sus manos le será pagado. Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Estos versos que acabamos de leer, bueno, si los tomamos de una manera directa, podemos decir que las personas que temen y viven en una constante comunión con Dios, no deberían sufrir. ¿No es así? Si los tomamos de manera directa estos pasajes, bueno, ¿por qué sufrimos entonces? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Por qué hay problemas en nuestra vida? ¿Por qué tenemos diferentes circunstancias difíciles? Muchas veces estos pasajes que acabamos de leer están en la palabra de Dios, son utilizados por muchos grupos religiosos que predican el evangelio de la prosperidad, hablando de que, bueno, si te conviertes, ya se acaban tus problemas, tus dificultades, porque mira lo que la Biblia dice. Y es cierta, y es certísima, y no podemos poner en duda que eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, como hemos visto ya, la vida está cargada de circunstancias difíciles, de problemas, de pruebas, porque vivimos en un mundo caído. Porque desde el momento en que el pecado entró al mundo, entró también la maldad, entró el sufrimiento, entró la congoja, entró la tristeza, y todos nosotros hemos sido partícipes, todos hemos bebido del sufrimiento y de las tristezas y de problemas que tal vez tenemos ahora, que tal vez hemos pasado por algunos, pero también hemos entrado tal vez en otros. Pero hermanos, debemos entender que Dios nos ha dejado su palabra para que por ella obtengamos fortaleza, y que por ella es que podemos nosotros estar seguros que al final de todo saldrá bien. Porque como las películas de drama, ¿no?, empiezan bien, y en el nudo de la película hay crisis, hay problemas, hay dificultades, pero al final, por lo general, las películas siempre sale triunfando el bien. Pero a veces pasa de que la película tiene parte 2 y vuelven otra vez los problemas. Y tiene parte 3 y vuelven otra vez los problemas. Y así es nuestra vida a veces. Así es nuestra vida a veces. Jesús dijo que sus seguidores serían perseguidos. Y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Debemos, dice Jesús, llevar la cruz de Jesús. Debemos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a no amar el mundo. Y tal vez el mundo no se la va a llevar bien con nosotros, ni con usted, ni conmigo. Pero por eso, hermanos, este tema. Porque los cristianos van a sufrir, van a padecer, van a tener que llevar diversas dificultades en sus vidas. ¿Por qué habrían de esperar los cristianos, quienes seguimos a alguien que vivió, que fue pobre y que al final sufrió y murió como un hombre inocente y sin maldad, vivir sin problemas, vivir sin dificultades, sin dolor y sufrimiento? ¿Por qué habríamos de esperar eso, sabiendo que Jesús mismo sufrió y padeció por nosotros? En esta segunda parte, como lo traíamos ya el domingo pasado, vimos, hermanos, que los discípulos se turbaron, lo acabamos de leer en Juan capítulo 14. Jesús les habla de que ellos estaban turbados, tenían turbación. Bueno, vamos a ver hoy, hermanos, en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, de dos hombres. Solo vamos a tocar dos, puede que haya más ejemplos. Pero vamos a ver también que en el Antiguo Testamento, hombres de Dios que padecieron, sufrieron emocionalmente, que tuvieron que pasar por depresiones,
por ansiedades, que es una de las cosas que más hoy en día se da en nuestros días, pero que no es ajeno a la Biblia. En la Biblia no existe un ser, una persona que haya servido a Dios, que haya sido totalmente perfecta, a excepción de Jesús. Pero ni aún Jesús, que con todo que fue perfecto y sin maldad y sin engaño en su boca, dejó pasar momentos de sufrimiento en su vida, diversas circunstancias, tribulaciones. Pero vamos a ver, hermanos, que esas tribulaciones, esos problemas, esas dificultades, hoy en día también pueden estar, así como las hubo en aquella época, tal vez 2000, 3000 o 800 años antes de Cristo. Pero como dijo un predicador, las nuevas tribulaciones son las mismas viejas tribulaciones que le suceden a gente nueva y que están pasando por diferentes dificultades. El primer ejemplo en el Antiguo Testamento que vamos a ver está en el libro de Números, y vamos a hablar un poquito de Moisés. Moisés, si ustedes lo recuerdan, sé que muchos saben, la mayoría, fue el hombre que Dios escogió para que liberara a la nación, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, y lo condujo por el desierto y lo sacó con mano fuerte, y Dios hizo muchas señales, milagros y tantas cosas que hizo que el pueblo viera la mano de Dios. Y Moisés condujo a este pueblo hacia el desierto. Pero hubo un momento en la historia de Moisés que tal vez usted y yo también podamos pasar en nuestra vida. En Números capítulo 11, versículo 11, dice la Escritura: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en gran demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Es un ejemplo, hermanos, de un momento de dificultad en la vida de Moisés, porque sentía la carga, porque sentía la responsabilidad pesada, abrumante, fatigosa, de llevar sobre sí sobre sus hombros la guía de este pueblo, y que no podía llenar todas las expectativas de él, porque ellos pedían una cosa, pedían otra, pedían aquello, y empezaban a recordarse de lo que comían en Egipto, y se empezaban a quejar de Moisés. Y en esta oportunidad empezaron a quejarse porque querían comer carne. Y ya estamos cansados de este maná, y ya no queremos más esto. Queremos más bien carne. Danos carne, Moisés. No sé cómo, pero dánosla.
Y ellos, el pueblo, instigó. ¿Y cómo se sintió Moisés? ¿Cómo empezó a sentirse? Que cada día este pueblo le demandaba más y más cosas, que se sentía responsable de satisfacer sus necesidades. Se sintió mal, deprimido, y se empezó también a quejar con Dios. Y sintió morirse, quería morirse. Hermanos, ¿no es así como nos sentimos también muchas veces por diversas situaciones que nos pasan? ¿No es así muchas veces que nos ocurre a menudo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa? Por las dificultades de la vida, por las exigencias que traen tal vez nuestros hijos, nuestra esposa, porque tal vez no nos alcanza para darles esto o darles aquello, y nos sentimos oprimidos, deprimidos, porque nos sentimos tristes, acongojados, porque tal vez ellos están comiendo lentejas pero quieren carne, porque tal vez exigen un mejor vestido y no podemos tal vez, o no nos alcanza a darle un mejor vestido, qué sé yo, tantas cosas. Por la situación financiera, porque tal vez no tienen salud, porque están enfermos y no podemos comprarles medicamentos, porque tal vez sienten que necesitan un momento de recreación y no tenemos tal vez cómo darles ese momento de recreación. Y tantas cosas, hermanos, en esta vida que nos suceden. Y Moisés se sintió así, y muchas veces tal vez nos podemos sentir así, apesadumbrados. Y miren lo que pasó con Moisés. ¿Por qué me has hecho mal? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué está diciendo Moisés allí? Moisés está diciendo, o está echándole la culpa a Dios. ¿Por qué me has hecho este mal? Es decir, Dios, tú eres el culpable. Tú me estás haciendo un daño a mí. Tú estás haciendo ese mal conmigo. Y muchas veces, hermanos, en las tribulaciones emocionales, en los momentos de depresión, de ansiedad, de angustia, al primero que le echamos la culpa es a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y sintió también Moisés lo mismo que estudiábamos y aprendíamos el domingo pasado. Sintió también autocompasión, porque dijo, ¿no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Es como si estuviera diciendo que Dios lo hubiera despreciado y que no quisiera tener nada que ver con Moisés. ¿No ha hallado gracia? A veces sentimos esto, a veces sentimos que Dios está lejos, que Dios no responde, que Dios está en silencio, que nada que oro y pido y digo y nada que suceden las cosas. Todo esto, hermanos, por la frustración que sentía Moisés, la impotencia. Pero, hermanos, nosotros debemos entender, como Moisés debía entender, que él no tenía control de todas las cosas. Que aunque él podía tal vez dominarse y ser manso, porque la Biblia dice que él fue el hombre más manso sobre la tierra, no tenía control sobre el pueblo. No tenía el control sobre las situaciones que sentía y que padecía el pueblo.
Él no podía entrar en sus mentes y en sus corazones y cambiarlos. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos tener en cuenta para con nuestras dificultades y problemas. Que no tenemos control de todas las cosas. Que hay cosas de las cuales nosotros no tenemos el control. Pero que depende es cómo nosotros reaccionemos ante aquellas cosas que no tenemos el control. Ahí está la diferencia. ¿Cómo reaccionamos? ¿Y cómo reaccionó Moisés? Ahí está el ejemplo. Con la queja, con desear morirse, con sentir autocompasión, con echarle la culpa a Dios al decirle que Él le había hecho ese mal. Ahí está la diferencia, cómo reaccionamos ante las dificultades, sobre todo las emocionales. Y por eso quiero leerles algo que en cierta ocasión leí hace ya varios tiempos sobre el principio 90-10. ¿Lo han escuchado? Es de un autor llamado Stephen Covey. Y él habla sobre este principio de la reacción que nosotros tenemos ante las situaciones de las cuales nosotros no tenemos el control. Y dice Stephen Covey, ¿cuál es el principio 90-10? El 10% de la vida está relacionada con lo que te pasa. El restante 90% está determinado por la forma en que reaccionas a eso que pasa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede. No podemos evitar que el automóvil se descomponga, que el avión se retrase, que nos sorprenda la lluvia, que un automovilista pueda obstaculizarnos en el tráfico, lo cual tirará por la borda todo nuestro plan. No tenemos control de este 10%. El otro 90% es diferente. Solamente tú lo determinas. ¿Cómo? Con tu reacción. No, tú no puedes controlar el semáforo en rojo, pero puedes controlar tu reacción. No dejes que la gente se aproveche de ti. Tú puedes controlar cómo reaccionas. Usemos un ejemplo. Estás desayunando con tu familia. Tu hija tira una taza de café y salpica tu camisa de trabajo. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que sucede será determinado por tu reacción. Tú maldices. Regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima. Ella rompe a llorar. Después de regañarla, te volteas a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa. Y sigue una batalla verbal. Tú, vociferando, vas a cambiarte la camisa. Cuando regresas, encuentras a tu hija demasiado ocupada, llorando, terminándose el desayuno y alistándose para irse a la escuela. Ella pierde el autobús. Tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo. Tú te apresuras al carro y llevas a tu hija a la escuela. Debido a que tú ya estás atrasado, manejas 40 millas por hora en una avenida cuya velocidad máxima es de 30 millas por hora. Después de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico, llegas a la escuela. Tu hija corre a la escuela sin decirte adiós. Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta que se te olvidó el portafolios. Tu día empezó terrible y parece que se pondrá cada vez peor. Ansías regresar a casa. Cuando llegas a tu casa encuentras un pequeño distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija. ¿Por qué?
Todo fue debido a la manera en que reaccionaste esa mañana. Y hay una serie de selección múltiple. ¿Por qué tuviste un mal día? A, el café lo causó. B, tu hija lo causó. C, el policía lo causó. D, tú lo causaste. ¿Cuál es la respuesta? La D, tú lo causaste. Ciertamente, tú no tenías control sobre lo que pasó con el café. Fue la forma en cómo reaccionaste esos 5 segundos lo que determinó el causa de tu mal día. Te presento lo que debió haber sucedido. El café te salpica. Tu hija está a punto de llorar. Entonces tú gentilmente le dices, no te preocupes, cariño. Solo necesitas tener más cuidado la próxima vez. Después de ponerte una camisa limpia y tomar tus portafolios, regresas al comedor, miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús escolar. Ella voltea agradecida y te dice adiós con la mano. ¿Notas la diferencia? 2 escenarios diferentes. Ambos empezaron igual, ambos terminaron diferente. ¿Por qué? Tú realmente no tienes control sobre el 10% de lo que sucede en la vida. El otro 90% fue determinado por tu reacción. Estas son algunas formas de aplicar el principio 90-10. Si alguien te dice algo negativo acerca de ti, no te lo tomes a pecho. Deja que el ataque caiga como el agua sobre el aceite. No dejes que los comentarios negativos te afecten. Reacciona apropiadamente y no arruinarás tu día. Una reacción equivocada podría resultar en la pérdida de un amigo, ser despedido, te puedes estresar, etc. ¿Cómo reaccionas si alguien te interrumpe en el tráfico? ¿Pierdes tu carácter? ¿Golpeas sobre el volante? Dice el autor allí, un amigo mío se le desprendió el volante. ¿Maldices? ¿Se te sube la presión? ¿A quién le preocupa que llegues 10 segundos tarde al trabajo? ¿Por qué dejar que los automóviles te arruinen el viaje? Recuerda el principio 90-10 y no te preocupes de eso. Tú has dicho que perdiste el empleo, ¿por qué perder el sueño y ponerte enojado? No funcionará. Usa el tiempo y la energía que inviertes en tu preocupación para encontrar otro trabajo. El avión está atrasado, va a arruinar la programación de tu día. ¿Por qué manifestar frustración con el empleado de la aerolínea? Él no tiene control sobre lo que está pasando. Usa tu tiempo para estudiar, conocer a otros pasajeros. ¿Por qué estresarte? Eso hará que las cosas se pongan peor. Ahora ya conoces el principio 90-10, aplícalo y quedarás maravillado con los resultados. No perderás nada si lo intentas. El principio 90-10 es increíble. Muy pocos lo conocen y aplican este principio. El resultado, tú lo comprobarás. Millones de personas están sufriendo de ansiedad, de estrés y depresión, que no vale la pena. Sufrimientos, problemas y dolores de cabeza. Pero todos podemos entender y aplicar el principio 90-10. Puede cambiar tu vida. Lo único que hace falta es voluntad para darnos el permiso de vivir la experiencia. Todo, absolutamente todo lo que damos, hacemos, decimos o aún todo lo que pensamos es un boomerang, regresa a nosotros. Si queremos recibir, aprendamos primero a dar. Tal vez nos quedemos con las manos vacías, pero nuestro corazón estará lleno de amor. Y quienes aman la vida tienen el sello de ese sentimiento en un lugar de su corazón. Esto es del autor Stephen Covey, principio 90-10. Ahí está. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? Moisés, ¿cómo reaccionó? Ahí está, hermanos. De manera que nosotros debemos, hermanos, mirar es cómo nosotros vamos a reaccionar. Porque ahí estará la diferencia en cuanto a si nos deprimimos, si nos angustiamos o si nos volvemos ansiosos. El segundo ejemplo en la Biblia es el ejemplo de Elías. Vamos a abrir
en Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 1 al 5. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Primera de Reyes 19, del 1 al 5. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, escuche bien, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era un varón, un ser humano, un varón sujeto a pasiones similares a las nuestras. Y aquí vemos otro ejemplo, hermanos, de un momento de tribulación emocional por la cual un siervo de Dios pasó y que tal vez nosotros también podamos pasar. Elías acababa de tener una victoria sobre los profetas de Baal. Había matado 450 profetas que él mismo había desafiado, diciendo de que él, Dios verdadero, era el verdadero Dios, y los desafió a que un holocausto fuera consumido y que ellos invocaran al Dios de ellos, al Dios de Baal, y él iba a invocar al Dios verdadero, y efectivamente sucedió. Dios consumió ese holocausto. Acababa de tener una victoria espiritual maravillosa. ¿Cómo se sentiría Elías después de eso? Motivado, lleno de ánimo, con todas las pilas puestas, con alegría, con gozo. Pero viene un momento en su vida en que, a pesar de que había matado 450, los había degollado juntamente con el pueblo, a estos profetas, ahora estaba huyendo de una sola mujer. Una sola mujer lo había puesto a huir. Ahí vemos, hermanos, la vulnerabilidad del ser humano. Y que el ser humano es como paja que la lleva el viento. Somos sensibles, somos vulnerables, somos muy frágiles. Y vemos, hermanos, un momento depresivo de Elías. Recorrió 160 haciendo el cálculo y la medida, porque en los mapas existe eso, ¿no? La escala, usted puede hacer la medida de cuántos kilómetros hay de tal parte a tal parte. Y la distancia que recorrió fue aproximadamente 160 kilómetros. 160 kilómetros recorrió hasta Berseba. ¿Cómo saldría huyendo Elías, que alcanzó todo eso? 160 kilómetros. Huyendo de una sola mujer. Pero hermanos, ahí vemos que las actitudes de Elías también pueden ser las nuestras. En momentos de depresión. Ahí lo dice. Él se sentó, llegó allá a Berseba, debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse. Hermanos, a veces hemos sentido así.
Nos hemos sentido con esa depresión de desear morirnos por las dificultades que tenemos. La actitud de Elías fue una actitud muy negativa. Él no esperó en la voluntad de Dios. Él pensó, razonó humanamente y lo que hizo fue aislarse y huir. Es más, dice que llegó a Berseba y dejó allí su criado. Y luego se fue por el camino del desierto. Se fue solo. A veces hay momentos en los cuales, si tenemos momentos difíciles de depresión, de dificultades, de ansiedad, que queremos estar solos. ¿No es así? Que no queremos ver a nadie, que no queremos hablar con nadie. Y Elías reaccionó de esa manera. Pero, ¿fue la manera correcta? ¿Debía él pensar de simplemente no buscar la ayuda de nadie, ni siquiera la de Dios? ¿No podía esperar que Dios le hablara, le dijera lo que debía de hacer antes de huir? Pero Elías, hermanos, no estaba preparado para la decepción, como muchos de nosotros no estamos preparados para la adversidad. Porque nosotros pensamos que todo nos tiene que salir bien, porque nadie se prepara para los momentos difíciles. Porque la lógica nuestra es, bueno, si yo hago esta cosa bien, pues el resultado es que me debe salir bien. ¿Sí o no? Esa es nuestra lógica. Pero no siempre es así. No siempre lo que nosotros planeamos, no siempre lo que nosotros nos disponemos a hacer, tiene que salir así como lo hemos planeado. Porque vuelvo y reitero, no tenemos control de muchas cosas. Y yo sé que usted, a mí me ha pasado, a usted le ha pasado. Usted planea algo y usted dice, pero ¿por qué no se dieron las cosas como yo las había planeado? ¿Pero por qué si yo hice esto, medité en ello, trabajé fatigosamente para esto y no se dieron las cosas como yo quería? ¿Por qué? Y nos deprimimos. Y empezamos, hermanos, a quejarnos. Y eso fue lo que pasó con Elías. No estaba preparado para aceptar la dificultad y pensaba que todo le iba a salir bien, ¿no? Como los profetas, los maté, Dios es el Dios verdadero, se demostró, etcétera, etcétera. Todo tiene que seguir sin ningún tropiezo. Pero la vida no es así. La vida tiene dificultades. Venimos a este mundo a pasar pruebas, a sortearlas, a sobreponernos de ellas. Y esto fue efectivamente lo que pasó con Elías. No estaba preparado para la decepción. Pero dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y Elías, hermanos, se metió, su mente se llenó de cosas negativas. Empezó a pensar mal. Y nosotros también, cuando entramos en esos momentos de dificultad, empezamos a pensar mal y a ser negativos. Pero allí no iba a acabar todo, hermanos. Dios tenía un plan para Elías. Y Dios no juzgó a Elías por sentirse así. Lo llevó hasta que lo trajo, aunque él se metió, dice el pasaje más adelante, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero él se metió por allá en una cueva, pero de allá lo sacó el Señor. De allá lo sacó el Señor. Se quiso esconder, se quiso encerrar y encarcelar y aprisionar en su problema. Pero Dios tenía muchas otras cosas para él. Y asimismo Dios
va a hacer si confiamos en Él. Hermanos, hay dos ejemplos en la Biblia. Hay otros ejemplos. Jonás, también dice la Biblia que quiso morirse. Jeremías maldijo el día de su nacimiento por ver ese pueblo apartado. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál será la solución? ¿Las pastillas tranquilizantes? ¿Las terapias psicológicas? ¿Huir de las situaciones a través de muchas prácticas? ¿Tratar de resolver cualquier otro tipo de situación con el dinero? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver todo esto? Primero, tenga usted fe en Dios. Tener fe en Dios, la única confianza que debemos tener es en Jesús. Es la única esperanza que nos queda. Confiar en Él. En Cristo los problemas puede que no se puedan disolver, pero sí se pueden tal vez resolver. ¿Entiende la diferencia? Puede que no se disuelvan, pero puede que sí se resuelvan. Pero tal vez esa solución, esa resolución del problema no sea como la que nosotros esperamos que sea. Y es por eso que tal vez nos decepcionamos, pero Dios la envía así. Dios la envía, en Cristo tenemos. Tenga usted fe, tengamos fe en Dios, porque es la única esperanza. Es la única esperanza. Por eso Jesús les dijo en Juan 14, creed en Dios, creed también en mí, les dijo Jesús. Crean en Dios, crean en mí, tengan fe. Tengan fe. Número 2, no se preocupe por algo que usted no puede cambiar. ¿Para qué preocuparse por algo que usted no puede cambiar? Sería preocuparse por algo que usted no podrá hacer. ¿Para qué afanarse? Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura qué? Un codo. No os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Si usted se afana por el día de hoy, porque cada día trae su propio afán, ¿no? Ahora que se termine el culto, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo cómo hacer esto, aquello. Empieza a preocuparse. Pero si usted, hermano, hermana, aparte de eso, usted también empieza a pensar en el de mañana, entonces usted le está aumentando un día más y usted está teniendo una doble preocupación. Doble. Porque usted está preocupando por el de hoy y se preocupa por el de mañana. Y Jesús dice, no os preocupéis por el día de mañana. Mañana no existe. No sabemos, hermanos, qué nos depara el mañana. Preocúpese por el hoy. No se preocupe por algo que usted no puede cambiar. Número 3, si el problema no puede ser resuelto, entonces tenemos que aprender con la ayuda de Dios a vivir con Él. Si usted no puede resolver cierto problema en su vida, a tal punto de que usted se deprime, se vuelve ansioso, angustiante y vive en ese estado depresivo todo el tiempo, y ese problema, hermanos, no puede ser resuelto, usted debe aprender, y debemos aprender a vivir con eso. Por ejemplo, hay cosas que sucedieron en el pasado y que tal vez esas cosas puede que nos depriman, porque nos acordemos de ella. Pero usted no puede resolver ya lo que ocurrió, porque está en el pasado. Usted no puede mortificarse, porque ya está en el pasado. Porque ya ocurrió y no puede resolverse.
O tal vez una dificultad física. Ya usted sabe que tal vez va a tener esa dificultad física. Usted debe aprender a vivir con ella. Debemos aprender a vivir con eso, porque así Dios lo permitió. Tal vez por nuestra necedad, tal vez producto de nuestra desobediencia, qué sé yo, no sabemos, no estamos tocando aquí las razones. Pero si es un problema del cual usted no puede resolver, pues tiene que aprender a vivir con eso, en la paz de Dios. ¿Y cómo hacemos esto, hermano? ¿Pero cómo hago, hermano, para hacer esto? Bueno, no le dé la importancia grande a ese problema. Dé prioridad a otras cosas más importantes. Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí nos está diciendo Dios. Dios nos está diciendo, bien, no se afanen. No se afanen. Hay cosas más importantes que las que le ocurren a usted en esta vida. No le dé la importancia, dé la prioridad a lo que realmente usted debería de darle prioridad. Así que nosotros, hermanos, debemos, como dice 2 de Pedro 3:13, esperar, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hagamos eso, hermanos. No le demos la importancia a aquello que no podemos ya, no nos preocupemos. Aprendamos más bien a vivir con lo que Dios nos ha permitido vivir. Y démosle la prioridad a lo que realmente necesita ser prioritario, como la vida en Cristo. Porque existe una vida más allá. Porque la vida no es solamente aquí, lo que vivimos, lo que pasamos, por las pruebas que afrontamos. La vida va mucho más allá que esta vida. Cuando Jesús habla ahí de la vida, está hablando de eso. La vida es más que el alimento. Existe una vida más que esta propia vida. Número 4. Cultivemos una mejor relación con Dios. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que ya estamos experimentando la vida eterna? ¿Usted ya está experimentando la vida eterna? Bueno, primera de Juan dice, y esta es la vida eterna. Perdón, primera de Juan dice que estamos en Jesucristo. Esta es la vida eterna. Los que están en Jesucristo. Ahí ha empezado la vida eterna. Y Jesús dijo, también en el libro de Juan, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, pensemos por un momento, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la eternidad, que lo dice el libro de Apocalipsis, en la vida eterna, ¿habrá dolor? ¿Habrá llanto? ¿Habrán aflicciones? ¿Habrán penas? ¿Cierto que no? Bueno, pues si estamos viviendo aquí, ya estamos empezando a vivir la vida eterna. Por el hecho de que conocemos de Dios y necesitamos conocerlo más, pues empecemos a tener esos destellos, hermanos, de cultivar más nuestra relación con Dios para que veamos las cosas de este mundo más pequeñas y más pequeñas cada día. Porque ya estamos entrando, ya hemos entrado en la vida eterna, desde el momento en que obedecimos el Evangelio. Conociendo al Señor, cada día, teniendo y creciendo en nuestra relación con Dios, para que aún en medio de las dificultades podamos tener, como dice una canción, paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, gozo en medio de la aflicción. Y para eso, hermanos, tenemos que cultivar en nuestras vidas actitudes espirituales. El fruto del Espíritu se manifieste más
en nuestra vida, la paciencia, el dominio propio, la tolerancia. Pero sin lugar a duda, hermanos, para terminar, la solución mayor, vamos a leerla en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. La solución mayor es esta, hermanos. Si tenemos tribulaciones emocionales, ansiedad, mire que en la Biblia aparece la palabra ansiedad. Y dice 1 Pedro 5, 7, echando, ¿cuánto? ¿Solo un poquito? ¿Solo una parte? Toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros, de nosotros. Esa es la solución mayor. Eche, hermano, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Lo que pasa es que nosotros cargamos todo el tiempo con el peso de muchas cosas. Y por eso es que nos vivimos juzgando a nosotros mismos, nos vivimos teniendo autocompasión a nosotros mismos, vivimos con cosas del pasado, con decepciones, aflicciones, y no nos hemos descargado en el Señor. Y cuando no nos descargamos en el Señor, entonces sufrimos esto: la ansiedad, el estrés, la depresión, la tribulación emocional. Por eso, hermanos, Dios nos dice, echen todo sobre Él. Echemos todo sobre Dios. Toda nuestra ansiedad. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Tenemos que tener presente, como dice Romanos 8:32, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. Es soberano Dios. Y nadie, ni Satanás, ni los hijos de Dios, ni los demonios, ni los ángeles, ni nadie puede truncar, frustrar los planes de Dios. Nadie. Porque si no, Dios dejaría de ser soberano. Dios tiene el control de todo, de todas las cosas. Y al final, la voluntad soberana de Dios se cumplirá. Amén. Así que, hermanos, meditemos en todo ello, en estos ejemplos, en lo que Dios nos enseña en su palabra. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a quedar con